En un reino donde el poder corrompió incluso lo sagrado, 6 monjas pagaron el precio de la desesperanza real. 5 niños perecieron en misteriosas circunstancias, pero uno sobrevivió, gracias a la valentía de una madre que osó desafiar a un rey. 16 años después, el destino teje su red de justicia cuando el hijo de la monja regresa para reclamar lo que por sangre le pertenece, desatando una tormenta de revelaciones que cambiará para siempre el destino de Alta Cruz. El reino de Alta Cruz atravesaba su hora más oscura. 20 años habían pasado desde que el rey Baldomero Teno desposara a la hermosa Constanza de Valmonte, y 20 años el pueblo esperaba un heredero que nunca llegaba. El Palacio Real, con sus imponentes torres de piedra blanca que antaño simbolizaron prosperidad, ahora parecía un mausoleo donde morían las esperanzas de continuidad dinástica. El rey Baldomero, un hombre de complexión robusta y barba canosa, se consumía en silencio. Cada luna nueva sin el anuncio de un embarazo real profundizaba las arrugas en su rostro y oscurecía su mirada. La reina Constanza, por su parte, había visto su belleza marchitarse entre pociones de curanderas, peregrinaciones a santuarios y dolorosos tratamientos que prometían fertilidad, pero solo entregaban desilusión. ¿Habéis visto cómo el rey mira a las jóvenes doncellas durante los banquetes?, susurraban las damas de compañía en los pasillos. Dicen que la reina ya no lo recibe en sus aposentos, respondían otras, alimentando rumores que corrían como pólvora por los salones de la corte. El Consejo Real, integrado por los nobles más poderosos del reino, había convocado una reunión extraordinaria aquella mañana de primavera. El Salón del Trono, con sus estandartes carmesíes y dorados, se convirtió en escenario de la más cruda verdad. «Majestad», habló el duque de Montese, el más anciano y respetado de los consejeros, «la situación es insostenible. Sin un heredero a vuestra muerte, el reino caerá en guerra civil. Los reinos vecinos ya se preparan para repartir nuestras tierras como buitres». El rey apretó los puños sobre los brazos de su trono. «¿Qué sugerís entonces?», preguntó con voz tensa. «Algunos consideran que quizá la reina no sea capaz de daros un heredero», aventuró el conde de Altamar, evitando mirar directamente al monarca. «Quizá sea el momento de considerar otras opciones». La palabra anulación flotó como un fantasma en el aire, aunque nadie se atrevía a pronunciarla. Aquella noche, en la soledad de sus aposentos, Baldomero contempló el mapa de su reino extendido sobre la mesa. 20 años de matrimonio sin fruto. La dinastía Alta Cruz, que había gobernado durante 300 años, moriría con él. Su nombre se perdería en el olvido. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era el padre Anselmo, su confesor personal, un hombre de mirada astuta y moral flexible. «Majestad, quizá exista una solución que no exija repudiar a la reina», susurró el sacerdote. «Hablad», ordenó Baldomero. «El convento de Santa Misericordia acoge a jóvenes novicias de noble cuna, doncellas puras que juraron servir a Dios, pero que también podrían servir al reino en su hora de necesidad». Los ojos del rey se iluminaron con un brillo peligroso, mientras el confesor continuaba susurrando su plan sacrílego. Aquella noche, la semilla del mayor pecado del reinado de Baldomero Teno fue plantada. La carroza real, desprovista de escudos y estandartes, avanzó bajo el manto de la noche rumbo a las afueras de la ciudad. El convento de Santa Misericordia se alzaba austero sobre una colina, sus muros grises, iluminados apenas por la luz de la luna menguante. El rey Baldomero, vestido con ropas sencillas para no ser reconocido, descendió acompañado únicamente por el padre Anselmo y su guardia personal. «Recordad, majestad», murmuró el sacerdote mientras se acercaban a la puerta lateral, «la Madre Superiora ha sido informada de que vuestra visita tiene propósitos piadosos. Solo cuando estemos a solas revelaremos el verdadero motivo». El portón de madera se abrió con un crujido.
Una monja anciana de rostro severo lo recibió con una profunda reverencia. «Bienvenido a Santa Misericordia, Majestad», susurró la Madre Superiora Teresa de Alcántara. «Es un honor inesperado recibir al Rey en nuestra humilde casa». Los condujo por corredores fríos y desiertos hasta una pequeña oficina iluminada por velas. Una vez solos, el padre Anselmo cerró la puerta con llave. «Madre Superiora», comenzó el rey sin rodeos, «mi visita no es de naturaleza espiritual, sino de vital importancia para el futuro del reino». La anciana permaneció impasible mientras Baldomero explicaba su dilema. La necesidad de un heredero, la imposibilidad de la reina de concebir, la amenaza de guerra civil. «Lo que me pedís es un sacrilegio», respondió finalmente, aunque su tono carecía de verdadera indignación. El rey colocó sobre la mesa un pequeño cofre. Al abrirlo, el resplandor del oro iluminó el rostro arrugado de la Madre Superiora. «Este es solo el primer pago», explicó Baldomero. «Habrá mucho más. Además, vuestro convento recibirá tierras, privilegios reales y protección perpetua». Los ojos de la anciana brillaron con ambición mal disimulada. «¿Qué exactamente requeriría de nosotras, Majestad?», preguntó ella. 6 novicias jóvenes, saludables, de buena familia, discretas. El rey pronunció cada palabra con calculada precisión. «Serían trasladadas temporalmente a una propiedad real aislada. Si alguna concibe un varón, el niño será criado como hijo de la corona». La Madre Superiora permaneció en silencio, ponderando la propuesta. Finalmente, asintió. «Tenemos varias novicias que aún no han hecho sus votos perpetuos. Podría seleccionar a las más adecuadas para este servicio especial al reino». «Deben entender que el más absoluto secreto es imperativo», intervino el padre Anselmo. «Cualquier filtración sería considerada alta traición». La anciana sonrió con frialdad. «Estas jóvenes están bajo mi autoridad absoluta. Les explicaré que han sido elegidas para una misión sagrada, que servir al rey es servir a Dios mismo». Acordaron los detalles prácticos. Las novicias serían trasladadas en grupos de 2 en días diferentes para no levantar sospechas. La propiedad elegida sería la casa de caza real en el bosque de Altoroble, lo suficientemente aislada, pero con personal leal a la corona. Antes de partir, el rey añadió una última condición. «Quiero verlas ahora, sin que ellas me vean». La Madre Superiora los guió hasta una galería elevada que daba al dormitorio común. Desde allí, Baldomero observó a las jóvenes novicias que dormían, ajenas a su destino. «Aquellas 6», señaló la anciana a las que ocupaban el extremo más lejano, «son perfectas para vuestro propósito». El rey asintió, satisfecho con la mercancía humana que acababa de adquirir. Mientras se retiraba, no notó a una 7ª novicia que permanecía despierta y había escuchado toda la conversación desde las sombras. Sor Clara, cuyos ojos ardían con indignación y horror ante lo que acababa de presenciar. El retrato oficial pendía en la cámara privada del rey, oculto detrás de una pesada cortina de terciopelo que solo él descorría. La pintura, obra del maestro Riccardi, mostraba a 6 jóvenes con hábitos blancos de novicias sentadas en un jardín primaveral. Sus rostros reflejaban una mezcla de inocencia y resignación, todas ellas exhibiendo vientres abultados bajo los tejidos. 7 meses habían pasado desde el pacto con la Madre Superiora. El plan había sido ejecutado con precisión militar. Las 6 jóvenes fueron trasladadas a la casa de caza, donde el rey las visitaba regularmente bajo el pretexto de retiros espirituales. Al principio hubo lágrimas y resistencia, pero la combinación de amenazas y promesas de privilegios para sus familias dobló sus voluntades. El escándalo había sido magistralmente silenciado. Los pocos sirvientes que conocían la verdad recibieron generosas recompensas por su silencio. Los familiares de las novicias fueron informados de que sus hijas realizaban una misión especial en un convento distante.
El padre Anselmo se encargaba personalmente de interceptar cualquier correspondencia entre las 6 jóvenes. Sor Clara destacaba por su rebeldía silenciosa. A sus 21 años, hija menor de un varón arruinado, había ingresado en el convento no por vocación, sino por necesidad familiar. A diferencia de sus compañeras, nunca lloró en presencia del rey ni suplicó misericordia. Sus ojos verdes observaban todo con una inteligencia que inquietaba a Baldomero. «Sois la única que nunca me ha pedido nada», le dijo el rey una tarde, mientras acariciaba su vientre hinchado. «Porque no hay nada que yo desee de vos, majestad», respondió ella con calma, «salvo quizá vuestra ausencia». El rey rió divertido con su audacia, sin sospechar que, detrás de aquella aparente sumisión, se ocultaba una voluntad de hierro. Sor Clara había establecido alianzas silenciosas. Un joven mozo de cuadra, Tomás, siempre la miraba con compasión cuando la ayudaba a bajar de los carruajes. La cocinera anciana le deslizaba hierbas medicinales entre la comida. Y cada noche, mientras las demás dormían, ella memorizaba cada corredor, cada rutina de los guardias. «¿Qué será de nosotras después?», preguntó una noche Sor Beatriz, la más joven de todas, mientras acariciaba su vientre. «Lo que el rey disponga», respondió Sor Inés con resignación. «Lo que nosotras decidamos», murmuró Clara, tan bajo que nadie la escuchó. El día que todas esperaban llegó finalmente. Sor Beatriz fue la primera en dar a luz, seguida por Sor Inés y Sor Margarida. Las 3 parieron varones para deleite del rey. Sor Luisa y Sor Teresa dieron a luz niñas, que fueron inmediatamente enviadas a familias nobles leales a la corona. Solo quedaba Clara, cuyo parto se esperaba para la semana siguiente. Pero ella sabía algo que los otros ignoraban. Su tiempo se adelantaría. Y cuando llegara ese momento, estaría lista para ejecutar el plan que venía preparando hacía meses. La tormenta se desató con furia sobre la casa de caza real aquella noche de primavera. Los relámpagos iluminaban intermitentemente la habitación donde Sor Clara se contorsionaba de dolor, mordiendo un trozo de tela para no gritar. No había llamado a la partera, no había alertado a los guardias. Este momento, ella había decidido, sería solo suyo. Las contracciones habían comenzado al atardecer antes de lo esperado. Clara lo interpretó como una señal. La naturaleza conspiraba a su favor, ofreciéndole el caos de la tormenta como aliado para su escape. «Respira hondo», susurró Tomás, el mozo de cuadra, arrodillado junto a ella. Sus manos callosas sostenían las de la joven con una delicadeza impensable para un hombre de su condición. Tomás había sido su cómplice silencioso durante meses. Lo que comenzó como miradas de compasión se transformó en admiración y finalmente en un amor que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Él había preparado todo: un caballo, provisiones, documentos falsos obtenidos a precio de oro. «No podré montar después del parto», había objetado Clara semanas atrás. «Hay un carro pequeño. Yo te ocultaré entre el heno. Conozco senderos que los guardias ignoran», respondió él con determinación. Un relámpago particularmente intenso iluminó la estancia mientras Clara daba el último empujón. El llanto del recién nacido se mezcló con el rugido del trueno, como si el propio cielo celebrara su llegada. «Es un varón», anunció Tomás con voz temblorosa mientras tomaba al pequeño. «Un niño fuerte y saludable». Clara extendió los brazos para recibir a su hijo. Por un instante, todo el dolor y el miedo se disolvieron ante la visión de aquel rostro diminuto. Tenía los mismos ojos verdes que ella, pero la forma de la barbilla era inconfundiblemente real. «Debemos partir ahora», urgió Tomás, mientras limpiaba al bebé y lo envolvía en mantas. «Los guardias se han refugiado del temporal. Es nuestra única oportunidad». Con una fuerza nacida de la desesperación, Clara se levantó. El dolor era insoportable, pero el miedo de que le quitaran a su hijo era aún mayor. Tomás la ayudó a vestirse con ropas sencillas de campesina que había conseguido. Después,
Colocó al bebé en un portabebés improvisado contra el pecho de la madre. «Si nos separamos», susurró Clara, besando la frente del pequeño, «busca la aldea de Roca Blanca. Pregunta por la viuda Marcela, mi antigua ama de leche». Avanzaron por los corredores desiertos, deteniéndose a cada crujido. La lluvia golpeaba con violencia los cristales, enmascarando el sonido de sus pasos. Al llegar a las caballerizas, Tomás preparó rápidamente el pequeño carro, ocultándolo con heno y mantas. «¡Alto ahí!», gritó de repente una voz. Un guardia apareció en la entrada empapado y con la espada desenvainada. «¡Corre!», ordenó Tomás a Clara, interponiéndose entre ella y el soldado. Lo último que Clara vio mientras se alejaba bajo la tormenta fue a Tomás, luchando ferozmente contra el guardia. Un relámpago iluminó la escena como en una macabra pintura. Dos hombres enfrascados en combate mortal, mientras una madre fugitiva desaparecía en la noche con el heredero del reino. Al amanecer, cuando la tormenta amainó, el convento y el palacio real se conmovieron con la noticia. Sor Clara había desaparecido, llevándose consigo al último hijo varón del rey. El cadáver de Tomás fue encontrado junto al de un guardia, ambos con heridas mortales. Baldomero Teno, enfurecido, ordenó una búsqueda implacable, pero Clara y su hijo habían desaparecido como la niebla matinal, dejando atrás solo rumores y preguntas sin respuesta. 15 años transcurrieron como agua entre los dedos en la pequeña aldea de Roca Blanca, ubicada en el extremo más remoto del reino. Nadie cuestionaba a la viuda Adela y su hijo Mateo. Ella tejía y vendía tapices de extraordinaria belleza que los mercaderes compraban para revender en la capital. Él había crecido como cualquier muchacho aldeano, fuerte, trabajador, con las manos callosas por las labores del campo. Pero había detalles que los distinguían. La educación del joven Mateo, por ejemplo, resultaba inusual para un simple campesino. Adela le había enseñado a leer y escribir con fluidez. Le narraba historias de reyes y batallas con precisión histórica e insistía en que aprendiera a comportarse con una dignidad impropia de su aparente condición. «¿Por qué debo aprender estas cosas, madre?», preguntaba Mateo frecuentemente. «Ninguno de mis amigos sabe quién fue el rey Armando III o cómo dirigirse a un duque, porque el conocimiento nunca es una carga, hijo», respondía ella invariablemente, evitando la verdadera respuesta. Por las noches, cuando Mateo dormía, Adela sacaba de su escondite un medallón de oro con el blasón real y lo contemplaba a la luz de las velas. Era su única prueba, su único vínculo con el pasado que había dejado atrás. A veces, ella lloraba en silencio, recordando a Tomás, que había dado su vida para que ellos escaparan. Las noticias del reino llegaban a Roca Blanca con retraso, traídas por mercaderes y trovadores itinerantes. Así fue como Adela supo, con horror, del destino de los otros niños reales. Uno por uno, los 5 infantes habían muerto en misteriosas circunstancias durante sus primeros años de vida. Dicen que el príncipe Rodrigo se cayó de su alcoba, contaba un comerciante en la taberna, y el pequeño Alfonso se ahogó durante su baño. El tercero enfermó súbitamente y las 2 niñas perecieron en un incendio. Adela sabía la verdad. Alguien en la corte estaba eliminando sistemáticamente a los herederos ilegítimos. Quizá el propio rey, temeroso de que su pecado fuera descubierto, o quizá la reina Constanza, vengándose de la humillación sufrida. Lo único cierto era que su decisión de huir había salvado a Mateo. A los 16 años, el muchacho se había convertido en un joven apuesto que atraía miradas por donde pasaba. No solo por su físico, sino por cierta presencia natural, un aire de autoridad innata que desconcertaba incluso a los ancianos del pueblo. «Tiene ojos de rey», comentó una vez la vieja Marcela, que había acogido a Adela y al bebé 15 años atrás, reconociendo en ella a la niña que había criado cuando servía en la casa del varón. «No digas tonterías», respondió Adela palideciendo. Pero la anciana tenía razón.
Los ojos de Mateo, de un verde intenso como los de su madre, tenían la misma forma y mirada penetrante que los del rey Baldomero. El destino, sin embargo, no permitiría que permanecieran ocultos por mucho más tiempo. Una mañana llegó a Roca Blanca un heraldo real con un anuncio que hizo temblar a Adela. El rey Baldomero Teno agonizaba. Sin herederos reconocidos, se convocaría una asamblea de nobles para elegir al sucesor. Era el momento que Adela había temido y esperado por 15 años. La hora de las decisiones irrevocables había llegado. El Palacio Real de Alta Cruz, antaño resplandeciente, se había convertido en un nido de conspiraciones. Los corredores, que en otro tiempo resonaron con música y risas, ahora solo transmitían susurros y planes secretos. El rey Baldomero Teno, aquel que había engendrado 6 hijos en un acto de desesperación y sacrilegio, yacía consumido por una enfermedad que devoraba su cuerpo de dentro hacia afuera. Los médicos reales habían diagnosticado putrefacción de las entrañas, un mal incurable que avanzaba inexorablemente. El monarca, reducido a un esqueleto cubierto de piel amarillenta, apenas lograba levantarse de su lecho. Su barba, antes orgullosamente negra, ahora colgaba blanca y rala sobre su pecho hundido. 3 semanas, quizá un mes, había susurrado el médico principal a la reina Constanza. No más. La noticia se extendió como fuego en campo seco. Los nobles más ambiciosos comenzaron a movilizar sus recursos. El duque de Montese, primo lejano del rey, había traído secretamente tropas a sus propiedades cercanas a la capital. El conde de Altamar había vaciado sus arcas, sobornando a miembros del Consejo Real. Incluso el joven barón de Peñanegra, conocido por su crueldad, postulaba como candidato al trono vacante. El reino se desangra mientras los buitres se preparan para el banquete, comentó amargamente el canciller Rodrigo al capitán de la Guardia Real en sus aposentos privados. La reina Constanza contemplaba su reflejo en el espejo de plata. En sus años, su belleza no se había marchitado por completo, pero las arrugas alrededor de sus ojos hablaban de décadas de humillación silenciosa. Había soportado los rumores sobre su infertilidad, las amantes del rey y finalmente el escándalo de las 6 monjas embarazadas que nunca se mencionaba abiertamente, pero que todos conocían. Majestad, interrumpió su dama de compañía, el consejo solicita vuestra presencia urgentemente. En la sala del consejo, 12 hombres esperaban con rostros sombríos. El duque de Montese tomó la palabra sin ceremonias. Majestad, debemos discutir la sucesión. El reino no tiene herederos legítimos, reconocidos. Mi esposo aún vive, interrumpió Constanza con voz glacial. Por poco tiempo, respondió el duque, y luego, sin un heredero varón, el reino caerá en guerra civil. La reina observó los rostros a su alrededor. Algunos evitaban su mirada, otros la desafiaban abiertamente. Todos la veían como una pieza desechable en el tablero político, una reina sin rey que pronto sería descartada. Propongo, continuó Montese, que el Consejo asuma la regencia temporal mientras se determina el sucesor más adecuado. ¿Y quién decidirá quién es adecuado?, preguntó Constanza. ¿Vos mismo, quizá? Un murmullo incómodo recorrió la sala. La reina se levantó con dignidad. Durante 20 años había sido un adorno silencioso. Ahora, en el ocaso del reinado de Baldomero, descubrían que ella tenía voz y voluntad propias. Mi esposo aún respira, declaró, y mientras lo haga, sigue siendo vuestro rey. Yo sigo siendo vuestra reina, y no permitiré que despedacen el reino antes de tiempo. Se retiró, dejando atrás un silencio atónito. Pero mientras regresaba a sus aposentos, Constanza sabía que su desafío solo había comprado tiempo. Sin un heredero, su posición era insostenible. Lo que nadie sabía era que el destino ya había puesto en marcha los mecanismos que cambiarían el curso de Alta Cruz para siempre.
El gran salón del trono rebosaba de nobles vestidos con sus mejores galas. La ceremonia de sucesión, aunque prematura, considerando que el rey aún vivía, había sido convocada por el Consejo Real para preservar la estabilidad del reino. En realidad, todos sabían que se trataba de un vulgar reparto de poder. Los vitrales multicolores proyectaban luces fantasmagóricas sobre el suelo de mármol. El trono real vacío presidía la estancia como un recordatorio silencioso de lo que estaba en juego. A su lado, en un asiento menor, la reina Constanza observaba el espectáculo con expresión impenetrable, vestida de riguroso negro, como anticipando su viudez. El duque de Montese, autoproclamado portavoz del consejo, se preparaba para leer los nombres de los candidatos al trono cuando un murmullo recorrió la sala. Las pesadas puertas de roble se habían abierto para dar paso a dos figuras inesperadas. Una mujer de mediana edad, vestida con sencillez y dignidad, avanzaba con paso firme por la alfombra central. A su lado caminaba un joven de unos 16 años, alto y de porte distinguido, a pesar de sus ropas humildes. Su cabello oscuro y sus ojos verdes contrastaban con su piel clara. Los guardias intervinieron, confusos por la intrusión. «¿Quién osa interrumpir la asamblea?», tronó el duque. La mujer levantó el rostro, revelando facciones que algunos de los presentes más antiguos reconocieron con estupor. «Mi nombre es Adela, antes conocida como Sor Clara, del convento de Santa Misericordia», anunció con voz clara que resonó por todo el salón. «Y este es mi hijo, Mateo de Altacruz». Un silencio sepulcral cayó sobre la asamblea. Algunos nobles intercambiaron miradas de pánico, otros de incredulidad. La reina Constanza se inclinó hacia adelante en su asiento, súbitamente alerta. «Guardias, echen a esos impostores», ordenó el duque, pero su voz tembló ligeramente. «Antes de que nos echéis», continuó Adela, imperturbable, «mirad bien al muchacho. Observad sus ojos, su barbilla, la forma de sus manos. Preguntad a los más ancianos de esta corte si no ven en él el vivo retrato del rey Baldomero cuando tenía su edad». Los murmullos aumentaron. Algunos cortesanos se acercaron, examinando al joven con asombro creciente. Mateo permanecía erguido, confuso, pero digno, tal como su madre le había enseñado a comportarse toda su vida. «¡Blasfemia!», gritó el conde de Altamar. «Esta mujer debe ser arrestada por traición». «¿Por decir la verdad?», replicó Adela. «¿Acaso no recordáis todos el escándalo de las 6 monjas embarazadas? Los 5 niños que murieron misteriosamente. Mi hijo es el único superviviente, el único heredero legítimo de sangre real». La conmoción era total. Algunos nobles abandonaron apresuradamente el salón, temerosos de verse implicados en el escándalo resucitado. Otros observaban fascinados el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Fue entonces cuando la reina Constanza se levantó. Con paso majestuoso, descendió los escalones del estrado y se acercó al joven. Durante un largo minuto, examinó su rostro en silencio. Todos contuvieron la respiración. «Tus ojos», murmuró finalmente la reina, tan bajo que solo Mateo y Adela pudieron oírla, «son los mismos que vi durante 20 años al otro lado de mi lecho». Después, para asombro de toda la corte, la reina Constanza se volvió hacia la asamblea y habló con voz firme. «Este joven será escuchado y esta mujer también. El consejo se reunirá en privado con ellos inmediatamente». El duque de Montese intentó protestar, pero la mirada de la reina lo silenció. «He soportado muchas humillaciones en silencio, duque. No me obliguéis a revelar cuánto sé sobre cada uno de vosotros». Mientras la reina guiaba a Adela y Mateo hacia la sala privada del consejo, el gran salón explotaba en un caos de voces y especulaciones. El destino del reino acababa de dar un giro inesperado y nadie podía prever su desenlace. La Cámara Real olía a enfermedad y a remedios. Las pesadas cortinas filtraban la luz del atardecer, creando una penumbra dorada donde flotaban partículas de polvo.
En su lecho, el rey Baldomero Teno observaba con ojos hundidos, pero sorprendentemente lúcidos, a los 4 visitantes que habían entrado en sus aposentos: la reina Constanza, el canciller Rodrigo y los 2 desconocidos que habían provocado el caos en la corte. «Acércate, muchacho», ordenó el rey con voz débil. Mateo avanzó con cautela. Nunca había estado en presencia de la realeza, y la figura demacrada del monarca le producía una mezcla de compasión y temor. Al llegar junto al lecho, hizo una reverencia torpe, tal como su madre le había enseñado. «Mírame a los ojos», pidió Baldomero. Cuando sus miradas se encontraron, un escalofrío recorrió la espalda del rey. Era como contemplarse a sí mismo 40 años atrás. Los mismos ojos verdes, la misma línea de la mandíbula, incluso el modo de erguir los hombros. «Sor Clara», murmuró el rey desviando la mirada hacia Adela, «nunca olvidé tu rostro, la única que nunca suplicó, la única que me miró sin miedo». «Ya no soy Sor Clara, Majestad», respondió ella con firmeza. «Soy Adela, madre de Mateo, tejedora de roca blanca». «¿Por qué ahora?», intervino la reina Constanza. «Después de 16 años, ¿por qué regresar justo cuando mi esposo agoniza?». Adela respiró hondo antes de responder. «Porque los otros niños fueron asesinados, uno por uno. Porque he vivido temiendo cada día que encontraran a mi hijo. Y porque ahora que el rey muere, los nobles despedazarán el reino si no hay un heredero legítimo». El canciller Rodrigo, que había permanecido en silencio, habló con tono cauteloso. «Aunque el parecido es notable, necesitaríamos pruebas de vuestro linaje para presentar al consejo». Adela extrajo entonces de sus ropas el medallón de oro que había guardado durante 16 años. Lo depositó sobre la cama, junto a la mano esquelética del rey. «Vos mismo me lo disteis, Majestad, la noche en que visitasteis por última vez la casa de Casa. Dijisteis que era para el niño, si resultaba ser varón». Baldomero tomó el medallón con dedos temblorosos. Era el sello personal del rey, no el oficial de la corona. Solo existían 3 ejemplares. Uno, él lo llevaba siempre consigo. Otro estaba en su cámara del tesoro, y el tercero se lo había dado a la madre de su hijo. «Confirmado», dijo con un hilo de voz. La reina Constanza cerró los ojos, asimilando la confirmación definitiva. Cuando los abrió, su mirada se había endurecido. «Habéis mantenido oculto al heredero durante 16 años», dijo, dirigiéndose a Adela. «¿Qué os hace pensar que lo aceptaré ahora como hijo de mi esposo?». «No os pido que lo aceptéis como hijo», respondió Adela. «Os pido que lo aceptéis como rey, por el bien del reino que habéis servido toda vuestra vida». Y un silencio tenso llenó la habitación. Finalmente, fue Mateo quien lo rompió. «Hasta hace 3 días, yo creía ser hijo de un soldado muerto antes de mi nacimiento», dijo con voz sorprendentemente firme. «No he venido a reclamar un trono que nunca deseé. He venido porque mi madre me dijo que era mi deber, que personas inocentes sufrirían si no lo hacía». El rey observó a su hijo con una mezcla de orgullo y remordimiento. «Tienes el corazón que yo nunca tuve», murmuró. «Quizá por eso mereces la corona más que yo». Baldomero hizo un gesto al canciller, que se acercó solícito. «Trae mi sello oficial y pergamino. Voy a redactar mi última voluntad». Mientras el canciller salía apresuradamente, el rey miró a los 3 que quedaban en la habitación. Su esposa, que nunca le dio hijos, pero le dio lealtad. La mujer que le dio un heredero y tuvo el coraje de protegerlo. Y el muchacho que llevaba su sangre, pero no sus pecados. «Os he causado sufrimiento a todos», reconoció. «Permítanme al menos hacer algo justo antes de morir». La noticia se extendió por el palacio como un incendio. El rey había reconocido oficialmente un heredero. El testamento, sellado con el emblema real y firmado por el canciller y 3 testigos, nombraba a Mateo de Alta Cruz como su sucesor legítimo. La reacción fue inmediata y violenta.
El duque de Montese, que había acariciado por años la posibilidad de ocupar el trono, convocó una reunión urgente de nobles leales a su causa. «Es una farsa», bramó, golpeando la mesa. «Un muchacho campesino aparece de la nada y debemos aceptarlo como nuestro soberano. El rey ha perdido la razón en su lecho de muerte». «El parecido es innegable», objetó tímidamente uno de los presentes. «Los bastardos no heredan coronas», replicó el duque. «Además, ¿quién nos asegura que es realmente hijo del rey? Solo tenemos la palabra de una exmonja que bien podría ser una impostora». En otra ala del palacio, el joven barón de Peña Negra mantenía una conversación susurrada con su maestro de espías. «Quiero que ese muchacho y su madre no vean el amanecer», ordenó deslizando una bolsa de monedas. «Que parezca un accidente, o mejor aún, que parezca obra del duque». Mientras las conspiraciones se tejían, Mateo permanecía en una cámara designada bajo estricta vigilancia para su protección. La reina Constanza había insistido en que Adela se hospedara en habitaciones contiguas, una concesión sorprendente que muchos interpretaron como debilidad. Aquella noche, mientras Mateo intentaba asimilar el vertiginoso giro que su vida había dado, la puerta de su habitación se abrió silenciosamente. Por un instante, el joven temió que fuera el asesino que su madre le había advertido que podría llegar. Pero quien entró fue la reina Constanza, sola y sin ceremonias. «Debemos conversar», dijo simplemente. Durante una hora, la reina interrogó al muchacho, no sobre su origen o sus pruebas de legitimidad, sino sobre su educación, sus valores, su visión del mundo. Mateo respondió con sinceridad, sin pretensiones, revelando una inteligencia natural y un sentido innato de justicia que sorprendieron a Constanza. «¿Sabes cuántos intentarán matarte antes del amanecer?», preguntó finalmente la reina. «Mi madre me ha advertido», respondió Mateo con calma. «Dijo que el poder atrae buitres». «Tu madre es una mujer sabia», concedió Constanza, «más de lo que yo fui a tu edad». Antes de retirarse, la reina añadió enigmáticamente: «Para lo que vendrá, confía en mí, aunque todo parezca indicar lo contrario». Pasada la medianoche, 4 hombres encapuchados se deslizaron por los corredores hacia las habitaciones de Mateo y Adela. Llevaban dagas envenenadas y órdenes precisas. Sin embargo, al abrir las puertas, encontraron las cámaras vacías. Al mismo tiempo, en el gran salón del trono, las puertas se abrieron de repente. La reina Constanza entró con paso majestuoso, seguida por la Guardia Real en pleno. Detrás de ella caminaban Adela y Mateo, este último vestido con ropas principescas que transformaban su apariencia. «Guardias, arrestad a los conspiradores», ordenó la reina. Antes de que alguien pudiera reaccionar, los soldados apresaron al duque de Montese, al barón de Peña Negra y a otros 3 nobles. El capitán de la guardia arrojó sobre la mesa varias cartas incriminatorias y las dagas envenenadas encontradas en poder de los asesinos capturados. «La traición se castiga con la muerte», recordó la reina, «pero seré misericordiosa si juráis lealtad aquí y ahora al legítimo heredero del rey Baldomero». Uno a uno, los nobles presentes, aterrorizados por la exhibición de poder, se arrodillaron ante el joven Mateo. El duque de Montese, humillado pero pragmático, fue el último en doblar la rodilla. «La corona aún no está sobre tu cabeza, muchacho», murmuró mientras se inclinaba, «y el camino al trono es más peligroso de lo que imaginas». La catedral de San Eustaquio resplandecía bajo la luz que se filtraba a través de sus vitrales centenarios. Nobles, clérigos, embajadores extranjeros y representantes del pueblo llenaban la nave central, creando un mosaico de colores y texturas que rivalizaba con los tapices sagrados que colgaban de las paredes. 3 semanas habían transcurrido desde la muerte del rey Baldomero Teno. Su cuerpo había sido enterrado con todos los honores en el Panteón Real, mientras el reino entraba en el periodo de transición previo a la coronación. Durante ese tiempo,
Mateo había sorprendido a la corte con su rápida adaptación al protocolo real. Bajo la tutela conjunta de su madre y de la reina Constanza, una alianza que nadie habría imaginado posible, el joven había aprendido en días lo que a otros príncipes les llevaba años asimilar. «Tiene un don natural para ganarse a la gente», comentó el canciller Rodrigo a la reina. «Los sirvientes lo adoran, los soldados lo respetan y hasta los nobles más reacios admiten su inteligencia». «Es porque no creció en la corte», respondió Constanza. «No aprendió la hipocresía ni la crueldad que nosotros consideramos virtudes reales». La noticia del heredero inesperado había recorrido el reino, generando reacciones diversas. Algunos lo veían como una señal divina, otros como un escándalo que manchaba la memoria del difunto rey. Pero cuando Mateo comenzó a recorrer las calles de la ciudad, visitando hospitales y orfanatos, distribuyendo pan entre los pobres con sus propias manos, la opinión popular comenzó a inclinarse a su favor. «Es hijo de una monja, pero tiene más nobleza en sus acciones que muchos nobles en su sangre», se decía en las tabernas. Ahora, mientras las trompetas anunciaban el inicio de la ceremonia, Mateo avanzaba por el pasillo central de la catedral. Vestía blanco y oro, los colores de la dinastía Alta Cruz, y caminaba con una seguridad que ocultaba perfectamente su nerviosismo interior. A ambos lados del altar mayor esperaban las dos mujeres que habían transformado su destino. Su madre, ya no vestida como humilde tejedora, sino con la elegancia que convenía a la madre del rey, y la reina Constanza, que había sorprendido a todos al anunciar que no se retiraría a un convento, como era tradición para las reinas viudas, sino que permanecería en la corte como consejera del nuevo monarca. El arzobispo de Alta Cruz, un anciano de barba blanca que había bautizado al propio Baldomero Teno, presidía la ceremonia con manos temblorosas, pero voz firme. Recitó las oraciones tradicionales mientras Mateo se arrodillaba ante él. «Que Dios guíe tus pasos y tus decisiones», murmuró el prelado al oído del joven mientras ungía su frente con el óleo sagrado. «El reino necesita sanar viejas heridas». Llegó el momento culminante. El arzobispo elevó la corona ancestral de los Alta Cruz, una obra maestra de orfebrería en oro y rubíes que había ceñido las frentes de 17 reyes antes que él. «Por la gracia de Dios y el derecho de sangre, yo te corono, Mateo, primero de su nombre, rey de Alta Cruz y sus dominios, protector del reino y defensor de la fe». La corona descendió sobre la cabeza del joven mientras la catedral explotaba en aplausos. Mateo se levantó, convertido ya en rey, y se volvió hacia sus súbditos. Su mirada buscó primero a su madre, cuyos ojos brillaban con lágrimas contenidas, y luego a la reina Constanza, que inclinó levemente la cabeza en señal de respeto y aprobación. Al salir de la catedral, una multitud esperaba en la plaza. El sol brillaba con fuerza, como si el propio cielo bendijera el nuevo reinado. Mateo avanzó hasta el balcón del templo y levantó las manos en un gesto de saludo. «¡Larga vida al rey Mateo!», clamó la multitud, mientras las campanas repicaban y las palomas levantaban el vuelo. El hijo de la monja y el rey contemplaba el horizonte de su reino. A su izquierda, su madre. A su derecha, la reina Constanza. Dos mujeres que habían sido enemigas por naturaleza, pero que el destino había transformado en aliadas por el bien del reino. «Alta Cruz renacerá bajo tu reinado», susurró Constanza. «No bajo mi reinado», corrigió Mateo con una sonrisa. «Bajo nuestra guía conjunta». Y así comenzó la leyenda del rey Mateo, el hijo de la monja que trajo la paz a un reino herido por los pecados de su padre.